en una institución financiera, en una entidad bancaria, ¿sí? Para obtener dichos fondos antes del vencimiento de dicho documento. Por supuesto, la entidad bancaria le cobrará algún tipo de comisión e intereses por el tiempo que transcurra desde el descuento de dicho documento a la fecha de vencimiento del documento. ¿Y el endoso, se acuerdan qué era? Muy bien, exactamente. Utilizo el documento recibido, el ente utiliza el documento recibido para abonar algún tipo de operación que realice. Por ejemplo, como bien dice Lorena, una compra o el pago de algún tipo de servicio, ¿sí? Bueno, dicho esto, además le dijo Marcela que el registro tanto del descuento como el del endoso se podía hacer por distintos sistemas de cuenta, ¿sí? ¿Cuáles eran? Muy bien, por el sistema de cuentas patrimoniales o el sistema de cuentas de orden. ¿Y se acuerdan cuál era la principal diferencia que tenía uno del otro? Acuérdense la principal diferencia que va a tener, que la contingencia de la operación, ¿sí? En el sistema de cuentas patrimoniales la vamos a registrar mediante una cuenta regularizadora del activo, ¿sí? Y en el sistema de cuentas de orden lo vamos a hacer mediante un asiento de cuentas de orden donde registremos una cuenta de orden deudora y en contrapartida una cuenta de orden acreedora. Bueno, esto es lo que vamos a ver en los dos primeros casos, caso A y el caso B, que tratan de descuentos y endosos respectivamente. Aguárdenme que vamos a ir abriendo el... Voy a dejar el chat. Bueno, ¿qué nos dice el caso A? Nos pide que registremos en el libro diario las siguientes operaciones vinculadas al descuento de documentos, utilizando primero el sistema de cuentas patrimoniales y luego el sistema de cuentas de orden. El 31 de mayo se realiza una venta al cliente Gama por 8.500 pesos, por lo que se recibe un documento sin intereses. La fecha del vencimiento de dicho pagaré es el 30 del 6 del 18. ¿Qué registrarían? ¿Qué ingresa al patrimonio del ente? Muy bien, un documento a cobrar, esto no tenemos duda. ¿Por qué monto? 8.500, en este caso el documento, perdón, no contiene intereses. Y en contrapartida, si estamos hablando de una venta, exacto, una venta como resultado positivo por 8.500 pesos. Ahora fíjense, llegamos al primero, o sea, al otro día, y ante la necesidad de fondos, la empresa descuenta el documento recibido, ¿sí?, del cliente Gama, perdón, de la operación anterior, en el Banco Ciudad. Acuérdense que el documento era por 8.500. El banco nos acredita en nuestra cuenta corriente 8.100, no 8.500. ¿Y a qué corresponde la diferencia? Y bueno, 100 pesos a gastos bancarios y el resto, los 300, a intereses por la financiación. Por lo tanto, ¿qué cuenta tendremos que debitar si nos depositan en nuestra cuenta corriente? Banco Ciudad, cuenta corriente. Muy bien, Banco Ciudad, cuenta corriente. ¿Por qué monto? ¿Cuánto nos deposita el banco? 8.100. ¿Cuánto?
8.100, muy bien. Y en contrapartida, ¿yo qué entregué? Cuando digo yo, perdón, excelente, ¿no? El documento a cobrar. Pero como estamos registrando mediante el sistema de cuentas patrimoniales, ¿sí? Y la contingencia la vamos a realizar mediante el registro de una cuenta regularizadora de activo, en cambio de utilizar en este caso de acreditar la cuenta documentos a cobrar, lo que vamos a hacer va a ser acreditar la cuenta documentos a cobrar descontado, cuya naturaleza es patrimonial del activo pero con saldo acreedor, ¿sí? Es una cuenta regularizadora. ¿Y el saldo de qué cuenta regulariza? De la cuenta documentos a cobrar, ¿sí? ¿Entienden esto? Porque utilizamos una cuenta regularizadora. Por supuesto, también que registraremos. Porque ¿qué nos cobran? ¿Qué tipo de gastos? Exacto, los gastos bancarios que no tenemos duda va a ser un resultado negativo. Ahora bien, también pagamos intereses, pero los estamos pagando por adelantado. Por lo tanto, va a ser una cuenta de activo para el ente, ¿sí? Estamos pagando 300 pesos hoy de algo que va a vencer en 30 días, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, llega fin de mes y acuérdense, cuando nosotros hacemos registro, nos tenemos que cerciorar de que cada una de las operaciones no merezcan algún tipo de devengamiento. En este caso, la operación realizada el 1 del 6, ¿merece algún tipo de devengamiento? ¿Qué creen ustedes? Sí, tenemos que devengar los intereses pagados por adelantado. Esos intereses pagados por adelantado, ¿a qué periodo de tiempo correspondían? Exacto, a un mes o menos días en realidad. ¿Por qué? Porque la operación fue el primero y el documento vence el 30 del 6. Por lo tanto, serían en realidad 29 días. Pero bueno, es un mes, está bien. Para el ente, estos van a ser intereses cedidos o ganados. Cedidos. Cedido. Por lo tanto, cuenta de resultado negativo, ¿la debitaremos o la acreditaremos? Debitaremos, muy bien, por los 300 pesos. Y en contrapartida, ¿qué cuenta tendremos que disminuir su saldo? Exactamente, los intereses pagados por adelantado. El 30 del 6, también, ¿qué sucede? ¿Qué vence? El documento a cobrar, muy bien. Entonces, el 30 del 6 desaparece la contingencia. ¿Y por qué desaparece la contingencia? Porque el ente ya sabe si el cliente que nos entregó el documento paga, no paga, lo hace en el ente o lo hace en el banco, ¿sí? Por lo tanto, tendremos que primero dar de baja la cuenta regularizadora, o sea, los documentos a cobrar descontados, y en contrapartida, ¿qué haremos? Acreditaremos la cuenta documentos a cobrar, ¿sí? Hasta acá. Profe, Bien, sí, me perdí. ¿Me puede volver a explicar? sí, Sofía. ¿En cuál te perdiste? En el último asiento. Lo que hacemos es, como llega fin de mes, no, se produce el vencimiento del documento, lo que hacemos es eliminar, para decirlo de alguna manera, la contingencia, ¿sí? La contingencia, ¿cómo la habíamos registrado? Bueno, con una cuenta regularizadora llamada documentos a cobrar descontados, ¿sí? Entonces lo que hacemos es debitarla, y en el mayor vas a ver que la cuenta documentos a cobrar descontado va a quedar en cero,
Y en contrapartida, acredito la cuenta de documentos a cobrar para que en el mayor también quede en cero. ¿Sí? O Ah, sea, perfecto. Cuando llega la fecha de vencimiento, entonces se cancela, digamos. exacto, porque ese documento a cobrar, ese derecho que tiene, ya no lo tengo más. ¿Sí? El ente no lo tiene más. Perfecto. Veremos qué sucede, por supuesto. Listo, gracias. En la alternativa uno nos dice, al vencimiento, el cliente Gama cancela el documento en el Banco Ciudad. Por lo tanto, el ente tendrá que hacer algún tipo de registro ante esta situación. ¿Hay algún tipo de variación patrimonial si el cliente va y abona el documento en el banco? ¿Para el ente hay algún tipo de variación patrimonial? Sí, habría que cancelar la deuda, pero por deudores por venta, ¿no? Pero acordate, ¿la deuda de quién? ¿Quién tiene deuda? El cliente, ¿Con quién? con el ente, en este caso. Ah, no, con el banco. Y bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con la contabilidad del cliente? Imagínate, Manu, o con la del banco. Y no, nada, pues ya la canceló. Exacta. Y además, por más si el cliente tiene algún tipo de deuda con el banco, ¿sí? Lo contabilizará el banco por un lado y el cliente nuestro por el otro, pero nosotros no. Nosotros tenemos que registrar aquellas operaciones que tengan relación con las operaciones del ente y que afecten el patrimonio del ente, ¿sí? Claro, Y se aplicaba en fíjate, caso de que, por ejemplo, si el banco, digamos, si el cliente no le pagaba al banco, ya el banco venía hacia nosotros, ¿no? por supuesto, porque la deuda con el banco nosotros la seguimos teniendo, que fíjate es la operación 2. La alternativa 2 nos dice, al vencimiento, el cliente no cancela el documento y el Banco Ciudad directamente nos envía una nota de débito por 8.500 pesos. Por lo tanto, que nos envíe una nota de débito el banco, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos hace en nuestra cuenta corriente bancaria? Hay que disminuir el saldo. Claro, por lo tanto, acreditaremos la cuenta Banco Ciudad por los 8.500 pesos y en contrapartida, ¿qué tendremos? Exactamente, un documento, que era este que dimos de baja, a cobrar vencido e impago por esos 8.500 pesos. O sea, el derecho todavía lo tenemos con el cliente y en nuestro poder tenemos un documento a cobrar vencido e impago. ¿Sí? Cuenta patrimonial del activo también, del rubro créditos. Y la tercera alternativa, perdón, al vencimiento el cliente se presenta en la empresa y cancela el documento con un cheque del Banco Provincia. Por lo tanto, ¿qué ingresa el patrimonio del ente? Si recibe un cheque de terceros, ¿con qué cuenta lo registrábamos? Lo hacíamos mediante la cuenta caja o recaudaciones a depositar según la situación y si el ente tenía algún tipo de condición, ¿sí? Y en contrapartida, imagínense, el banco ¿qué va a hacer si el documento no fue pago en el banco? Le voy a tener que pagar al banco, pero el banco seguramente lo que hace, antes de decir, mira que me tenés que pagar, ¿qué me hace? Me descuenta directamente de la cuenta corriente, ¿sí? ¿Pudieron llegar a entender el sistema este de cuentas patrimoniales o le Profe, quedó? Sí,
Pero no habría que debitar banco corriente porque deposita un cheque. No, pero fíjate que no lo deposito. Ah, no, no, lo presenta, dice. Sí, O sí, sea, recibimos un cheque, sí. ¿sí? No es que todavía lo depositamos. Por supuesto, si en forma posterior depositamos ese cheque, sí debitaríamos la cuenta banco. Muy bien. Sí, sí, lo había entendido mal. Bueno, ¿les quedó algún tipo de duda con este primer sistema de registración? Yo, profe, Sí, no Manu. entendí por qué se registra, se acredita Banco Ciudad Cuenta Corriente. ¿En cuál? ¿En la última? Claro, claro. Porque directamente el banco, si nosotros descontamos un documento y no lo paga el cliente en el banco, lo que va a hacer no nos va a decir, ustedes tienen una deuda conmigo, sino lo que va a hacer es directamente nos descuenta, nos hace el débito de la cuenta corriente, ¿sí? Ah, está, ya me ubiqué. Gracias. A ver, si ustedes podría ser que utilicen una cuenta llamada deudas bancarias para reconocer un pasivo, pero en la práctica el banco no lo hace, ¿sí? Sí, Lorena, perdóname que me hacías una consulta. Sí, esto lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, fíjate, quedaría registrado en el rubro, todavía seguiríamos teniendo la cuenta documentos a cobrar y todavía seguiríamos teniendo la cuenta documentos a cobrar descontados, ¿sí? O sea, ante cualquier situación como la contingencia, el no saber qué va a hacer el cliente con ese documento desaparece, también lo que hacemos es, por supuesto, eliminar, entre comillas, ¿no? Estas dos cuentas. ¿Quedó alguna duda con el práctico? Se suele tomar bastante en los parciales, tanto descuento como endoso, ¿sí? Profe, Sí, Sofía, ¿no? sí, en las cuentas patrimoniales se debitaban cuentas reguladoras, ¿no? No. Acordate, las cuentas regularizadoras del activo se nacen en el haber. El mismo Ah, nombre los dice, son cuentas patrimoniales del activo con saldo acreedor. ¿Y por qué? Porque regularizan el saldo de otra cuenta del activo, ¿sí? sí. ¿Y en las de orden? Las de orden, ahora vamos a ver, la contingencia se registra mediante un asiento de cuentas de orden donde registramos una cuenta deudora y una cuenta acreedora de orden. Ahora lo vamos a ver en el sistema de cuentas de orden del caso A. Bueno, si pasamos al sistema de cuentas de orden, tenemos que empezar a registrar lo mismo. Lo primero que haremos va a ser registrar la venta, ¿sí? Por lo tanto, ingresa el documento a cobrar al patrimonio del ente y registro el resultado positivo, acredito la cuenta ventas. Ahora bien, ese documento el ente lo lleva al banco a descontarlo, ¿sí? Lo mismo, el banco que nos deposita. Y bueno, nos depositará nuevamente no, sino sería la misma situación registrada de manera por sistema de cuentas distinto, ¿sí? Registraremos, por supuesto, los gastos bancarios, registraremos, por supuesto, los intereses pagados por adelantado
Y en contrapartida, ¿se acuerdan que en el sistema de cuentas patrimoniales que vimos recién, lo registrábamos en este lugar, registrábamos una cuenta regularizadora de activo? En el caso de sistemas de cuenta de orden, directamente acreditamos la cuenta patrimonial. ¿Sí? Directamente utilizamos la cuenta de documentos a cobrar. Pero la contingencia la vamos a registrar mediante un asiento de orden, ¿sí? Con una cuenta de orden deudora que la vamos a llamar documentos a cobrar descontados, cuenta de orden, contra una cuenta de orden acreedora que la vamos a llamar Banco Ciudad documentos por documentos a cobrar descontado, también cuenta de orden, ¿sí? ¿Ven la principal diferencia cómo registro la contingencia? ¿Sí? Acuérdense, en cuentas patrimoniales lo hago mediante una cuenta regularizadora. Ahora bien, cuando utilizo el sistema de cuentas de orden, acredito la misma cuenta patrimonial, documentos a cobrar, y la contingencia la registro mediante un asiento con una cuenta de orden deudora y una cuenta de orden acreedora. ¿Sí? Por supuesto, voy a tener que devengar los intereses, igual que la operación anterior, y cuando llega el día del vencimiento del documento, yo tengo, como les dije hoy, entre comillas, eliminar la contingencia. ¿Y cómo hago para eliminar la contingencia en este caso? Y bueno, hago el contrasiento de las cuentas de orden, ¿sí? Así las mismas quedan saldadas. Entonces, debitaré la cuenta Banco Ciudad por documentos a cobrar descontado y acreditaré la cuenta documentos a cobrar descontado, cuentas de orden, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien? No es un tema complejo es recordar algunas cuestiones solamente. Bueno, en la primera alternativa, donde el cliente directamente paga en el banco, por supuesto, no tengo que hacer registro alguno. Si el cliente no paga, en este caso, igual que en el registro anterior, tendré un documento a cobrar vencido de impago y tendré que acreditar la cuenta por el débito que nos hace el banco. Y en la tercera opción, donde el cliente nos paga con un cheque, tendré que debitar la cuenta caja y acreditar la cuenta banco por los 8.500 pesos, al igual que en el otro ejercicio. Entonces, fíjense, lo único que cambia es el registro de la contingencia, ¿sí? El resto de los registros son totalmente iguales. Pregunta, ¿quedaron dudas de esto? ¿Cómo, Lorena? Disculpa que ni te escuché. Lo hice acá. No, no, está el devengamiento, por supuesto. Sí, sí. No, no hay problema. Sí, sí, el registro es igual. Solamente lo único que cambia, como les dije hoy, la contingencia y por supuesto cuando se produce el vencimiento del documento, que tendremos que, en un caso, Profe, sacar. Sí, ¿quién pregunta? yo, Sofía, Sofía. la cuenta del banco, ¿cómo es? Banco Ciudad. Cuenta corriente. Sí, pero DAC, ¿qué es? ¿Cómo? Acá no, en donde dice documentos a cobrar descontados y debajo Ah, esto, Banco Ciudad, documentos a cobrar descontados, documento a cobrar descontados. sí, Sí,
Sí, lo que pasa que no me entraba en el Word, por eso lo simplifiqué un poco el nombre. Sí. Bueno, ¿está ahí bien entonces? Pasamos entonces al caso B, que es el endoso, ¿sí? Lo mismo, vamos a registrar primero por cuentas patrimoniales y luego vamos a registrar por cuentas de orden. Bueno, nos dice el caso B, registremos en el libro diario las siguientes operaciones que están vinculadas al endoso de documentos, utilizando, por supuesto, ambos sistemas, cuentas patrimoniales y cuentas de orden. El 20 del 6 del 18, el cliente Vientos Sociedad Anónima entrega un documento por 5.000 pesos para cancelar su deuda en cuenta corriente. El documento vence el 31 del 7 del 18 y por lo que vemos acá no tiene intereses. Por lo tanto, ¿qué ingresa al patrimonio del ente? Muy bien, un documento a cobrar. Y en contrapartida, ¿qué cuenta utilizaremos a sabiendas de que este cliente está pagando una deuda que tenía con el ente? ¿Qué cuenta utilizaron cuando se genere esa deuda por parte del cliente? O sea, un crédito a favor del ente. No, proveedores sería una cuenta de pasivo. Como en el caso anterior, ventas. No, tampoco, si acá no estamos haciendo una venta, fíjate, estamos haciendo un cobro, pero ¿un cobro de qué? De un crédito que tenía el ente. ¿Y el crédito ese por qué fue? Si es un cliente. Por venta de mercadería. Perfecto, por lo tanto, ¿qué cuenta utilizarían ustedes? Por venta. Deudores por venta, muy bien, ¿sí? Recuerden que cuando el ente vende mercaderías en cuenta corriente, la cuenta que refleja el crédito es deudores por venta. Si viene ese cliente y dice, bueno, te pago esa deuda, por supuesto, tendremos que utilizar la misma cuenta, acreditándola para disminuir su saldo, ¿sí? Ahora, el 1 del 7, el ente endosa el documento recibido en la operación anterior a favor de otro proveedor, ¿sí? Para cancelar una deuda que el ente tenía con ese proveedor por 4.600 pesos. Fíjense, una deuda de 4.600 pesos, le entregamos un documento de 5.000 pesos y la diferencia corresponden a intereses por la financiación. ¿Qué cuenta ustedes acreditarían si el ente está pagando una deuda con un proveedor? Debitarían, perdón, si el ente está pagando una deuda con un proveedor. Proveedores, ¿sí? Porque no sigue teniendo esa deuda. ¿Y por qué monto? Muy bien, por los 4.600. Ahora bien, también que va a estar pagando por adelantado. Intereses por 400 pesos. Y en contrapartida, y como estamos en sistema, en el registro mediante sistema de cuentas patrimoniales, la contingencia la vamos a registrar mediante una cuenta regularizadora de activo, que en el caso de descuento de documentos se llama documentos a cobrar descontado. En el caso de endoso de documentos la llamaremos documentos a cobrar endosados, cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, ¿sí? Llega fin de mes y ustedes ¿qué creen que tendremos que hacer? Primero el devengamiento de los intereses, ¿sí? En este caso coincide porque era
el vencimiento, ¿sí? Aguárdenme que se me fue el Word. Por lo tanto, registraremos los intereses perdidos, cuenta de resultado negativo, y acreditaremos la cuenta intereses pagados por adelantado por los 400 pesos. Llegamos al vencimiento y ¿qué les dije hoy? ¿Qué tenemos que hacer primero apenas se produce el vencimiento del documento? ¿Eliminar qué? Darlo de baja. O sea, eliminar la contingencia. En el caso de cuentas patrimoniales, recuerden, debitamos la cuenta regularizadora y acreditamos la cuenta patrimonial asociada. ¿Sí? Al igual que hicimos con el descuento, es muy similar. Ahora bien, se pueden producir tres alternativas que nos propone el práctico. Nos dice, al vencimiento, el cliente Vientos abona a Airesol. Airesol es el proveedor al cual le entregamos el documento, el importe, ¿sí? Del mismo. O sea, el que nos había dado o emitido, el que había emitido el documento que nosotros le entregamos a un proveedor, directamente lo paga el proveedor. Por lo tanto, ¿qué registro tendrá que hacer el ente? Nada, exactamente, no tiene que hacer registro alguno. Ahora bien, en la alternativa 2 nos dice, al vencimiento, el cliente Vientos no cancela el documento y el pago al proveedor lo realiza la empresa con dinero en efectivo. ¿Y la caja de proveedores? Tendremos caja en donde, acreditando o debitándose, Manu. Se acredita. Se acredita, ¿por qué monto? Muy bien, por los 5.000 pesos. Y en contrapartida, vos que me decís, Manu. Yo te decía proveedores. Podríamos ayudar con proveedores ahora. ¿Y por qué proveedores, Manu? No, proveedores se usaba solamente cuando era por compra de mercadería. Sí. Y ahora, bueno, me está saliendo cuál usar. Les hago una consulta. A este cliente que me entregó el documento, ¿el ente sigue teniendo el derecho de cobrarle? Sí, pero en cambio de reflejarlo con un documento a pagar, ¿cómo que lo haremos? Con una cuenta llamada documentos a cobrar vencidos e impagos, al igual que pasaba con el descuento, ¿sí? Pero fíjense, en cambio de acá, de que el banco nos retenga de nuestra cuenta el monto, el ente decide abonarlo. Si el ente no decide abonarlo, acá tendrá nuevamente la deuda con proveedores, ¿sí? Por los 5.000. ¿Entienden esto? Y la tercera alternativa es que al vencimiento el cliente se presenta en la empresa y cancela el documento con un cheque del Banco Patagonia. Por lo tanto, ¿qué ingresa al patrimonio del ente? Esperen que acá me faltó los 5.000. Muy bien. Ingresa caja por 5.000 y en contrapartida, ¿qué va a pasar? No, el documento, fíjate, ya lo habíamos dado de baja acá. Proveedores, sí. Sí, muy bien. Voy a tener la deuda con el proveedor al cual le entregué ese documento recepcionado, recibido de un cliente. ¿Sí?
Bueno, hasta ahí bien. ¿Alguna duda con el registro de, en este caso, de endoso de documentos mediante el registro de cuentas patrimoniales? ¿Sí? Ahora lo que vamos a pasar es hacer las mismas operaciones, pero utilizando el sistema de cuentas de orden. ¿Sí? Bueno, nuevamente, registramos el ingreso del documento, ¿sí?, por el pago que nos hace el cliente de la deuda que tenía con el ente por la adquisición de mercaderías, y registramos el endoso. El endoso, ¿qué va a pasar? Nuevamente vamos a debitar la cuenta proveedores por los 4.600 pesos. Vamos a debitar la cuenta de intereses pagados por adelantado, patrimonial del activo, por 400 pesos. Pero en contrapartida, si estamos usando cuentas de orden, acá, ¿qué cuenta utilizamos? ¿Una regularizadora? No, ¿qué cuenta utilizábamos? ¿Qué cuenta vamos a acreditar? ¿Cómo? No escuché nada, perdón. No, directamente la cuenta de documentos a cobrar, ¿sí? La misma cuenta que registré el ingreso de ese documento. Y la contingencia la voy a registrar mediante un asiento de cuentas de orden, donde debitaré una cuenta de orden y acreditaré otra. Por lo tanto, se llamará documentos a cobrar endosados, cuenta de orden deudora, contra la cuenta proveedores por documentos a cobrar endosados, ¿sí? Quédense tranquilos que ahora, ni bien termina la clase, yo les subo la resolución del práctico, ¿sí? Hasta ahí está bien, ¿sí? Vamos, bien, ven que es muy similar. Por supuesto, llega el vencimiento del documento y fin de mes, registramos el devengamiento de intereses. ¿Y qué tenemos que eliminar? La contingencia. Y en este caso, para eliminar la contingencia, lo que hacemos es un contrasiento de las cuentas de orden, ¿sí? La cuenta de orden que estaba debitándose la acreditamos, y la cuenta de orden que estaba acreditándose la debitamos, ¿sí? Y por supuesto, las alternativas tendrán el mismo registro. Si el cliente que emitió el documento le paga directamente al proveedor al cual nosotros se lo entregamos, no registremos nada. Si el cliente no paga el documento y el ente se hace cargo de abonarle al proveedor, lo que tendremos que hacer es registrar el débito de un documento a cobrar vencido e impago contra la cuenta caja por el pago de la deuda en efectivo. Y si el cliente le paga al ente, lo que haremos mediante un cheque, lo que haremos es registrar la recepción de ese cheque mediante la cuenta caja y por supuesto reconocer la deuda con el proveedor al cual le entregamos el documento y nunca se lo abonó ni el cliente ni el ente, ¿sí? ¿Algún tipo de duda con esto? Como les dije, quédense tranquilos que le voy a subir la resolución a lo largo del día. Recuerden, mañana tenemos el test de lectura sobre este tema, ¿sí? Va a ser muy cortito, son 5 preguntas multiple choice muy fáciles, se van a dar cuenta, si han leído un poco las van a poder resolver tranquilamente. Y el sábado, recuerden, aquellos que no asistieron al recuperatorio o lo desaprobaron,
al recuperatorio, perdón, al parcial, o lo desaprobaron, tienen el recuperatorio, ¿sí? A las 8 de la mañana va a ser similar, 25 preguntas, 1 hora 20 para resolverlo. No pueden volver atrás una vez que pasan una pregunta. Y recuerden que tienen que cliquear en el botón enviar para confirmar la entrega del recuperatorio. Lo que les digo, y que nos llegó un comunicado que yo les subí al campus el día de ayer, es que aquel alumno que ingrese al recuperatorio, ¿sí?, y no tendría que haber ingresado, o sea, haya aprobado el primer parcial, nos comunicaron que les van a eliminar la nota del primer parcial y le van a tomarla al recuperatorio, ¿sí? Siempre y cuando, ojo, que no se puede, porque muchos me preguntaron, miren, si yo me saqué 4, quiero ingresar al recuperatorio para levantar nota. Acuérdense que no está permitido por la ordenanza, ¿sí? Por lo tanto, aquellos alumnos que aprobaron no podrían resolver el parcial. Y si lo resuelven, les van a eliminar la nota del primer parcial, ¿sí? Y por supuesto, no creo que le pasen la del segundo, del recuperatorio, ¿sí? Se los aclaro, vieron, para que no tenga problemas, porque, bueno, hubo años anteriores que hubo inconvenientes con esto, entonces, para que no nos encontremos en una mala situación ninguno, ¿sí? Bueno, salteamos el caso C, porque lo vamos a ver después de un pequeño break. Y nos vamos al caso D. El caso D nos dice: efectuar las registraciones contables que corresponden a las distintas fechas, ¿sí? Y determinar el saldo al cierre, 31/12/20, del rubro cuentas a cobrar. La firma La Grace, sociedad anónima, se dedica a la comercialización de juguetes y realiza las siguientes operaciones. El 1/9 vende mercaderías cuyo precio al contado acordado es de 200.000 pesos. La misma se perfecciona con un documento pagadero a los 90 días que incluye un 4% de interés mensual. El costo de las mercaderías vendidas asciende a 50.000 pesos. Por lo tanto, en esta venta, ¿qué ingresa al patrimonio del ente? Lorena, se te vieron que moviste los labios, pero no se te escuchó nada. Muy bien, un documento a cobrar. Aguárdenme que lo pueda pintar. Perfecto. Y estamos en presencia de qué tipo de operación, una venta. Por lo tanto, ¿qué va a aparecer? ¿Qué cuenta tendremos que acreditar? Sí, muy bien, la cuenta venta de mercaderías, resultado positivo. Ahora les pregunto, ¿por qué monto es la venta? Sí, no tenemos duda, es 200.000 pesos, ¿sí? Ahora bien, el documento, ¿por qué monto será? Fíjense, a ver, ¿a cuántos días es el documento? 90 días, o sea, 3 meses, ¿sí? Para simplificar. ¿Cuánto es el interés? Es del 4% Pero el 4%, ¿cómo? mensual. Mensual.
Si tengo, por eso te decía, si tengo 3 meses, eso se va a convertir en cuánto, en un 12%, ¿sí? Por lo tanto, ese documento ingresará al patrimonio por un valor de 224.000 pesos. ¿Por qué? Son 8.000 pesos por mes, pero en este caso son 3 meses, ¿sí? Y el asiento no balancea intereses a cobrar. ¿Y en dónde lo registrarías esa cuenta de activo, intereses a cobrar? No me cierra. Habría que hacer intereses no devengados. Claro, pues si yo pongo en el haber intereses a cobrar, estoy disminuyendo la cuenta de intereses a cobrar. ¿Sí? En este caso tengo que utilizar la cuenta intereses no devengados de documento a cobrar, que es una cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, que regulariza a la cuenta documentos a cobrar. ¿Sí? Ahora bien, tengo que hacer el registro del costo. ¿Y cómo es el registro del costo? El costo de mercaderías vendidas, Muy bien, Sofía, costo de la mercadería vendida. ¿Y qué cuenta crédito? mercaderías, Mercadería, sí, muy bien. Cuenta patrimonial del activo. ¿Y el monto del costo qué nos dice el práctico? 50.000 pesos, muy bien. Hasta ahí venimos bien. Es bastante simple el registro, lo han visto varias veces, el registro en este caso de una venta documentada. Ahora llega fin de mes, no se produce ninguna operación, pero nosotros sabemos qué tenemos que hacer cada fin de mes en contabilidad. Un devengamiento proporcional. ¿Y qué tengo que devengar en este caso? los documentos no devengados a cobrar. O sea, los intereses, no los documentos. Ah, intereses, sí, perdón. Muy bien, los intereses. Y en este caso, ese devengamiento de intereses que nosotros sabemos que cuando hacemos el registro del devengamiento, cuenta de qué naturaleza va a aparecer sí o sí. Un resultado. En este caso será un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Cómo? Positivo, muy bien. ¿Y los resultados positivos dónde nacen? ¿En el debe o en el haber? Muy bien, entonces acreditaremos la cuenta de intereses ganados, resultado positivo. ¿Y por qué monto? 24.000. No, por 8.000. ¿Y por qué por 8.000? Porque estamos devengando solo un mes, ¿sí? El mes de septiembre, ¿sí? Y en contrapartida, ¿qué tendremos que disminuir? ¿El saldo de qué cuenta? Muy bien, el interés no devengado de documentos a cobrar. Llega octubre y el práctico dice no hay operaciones. Pero nosotros, ¿qué tendremos que hacer a fin de octubre? Devengar nuevamente por un mes. ¿Sí? Entonces, debitaremos la cuenta de intereses no devengado de documento a cobrar, cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, contra la cuenta intereses ganados resultado positivo. Ahora bien, empieza el mes de noviembre y sí se produce operaciones. ¿Sí? Se producen operaciones. Nos dice, la firma, o sea el ente, descuenta el documento de fecha 1 del 9 del 20 en el Banco Nación. ¿Sí? El banco nos descuenta en forma anticipada el 7% de interés mensual. No existen otros gastos adicionales por la operación y el sistema de cuentas que utiliza el ente es para registrar este descuento es mediante el sistema de cuentas patrimoniales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener que acreditar? ¿El ingreso de qué?
Acreditar, perdón, registrar. Si el ente descuenta el documento en un banco, ¿por qué lo descuenta generalmente? Plata. Porque necesita fondos. Por lo tanto, si va a un banco, descuenta el documento, ¿ustedes qué creen? ¿Va a obtener fondos y dónde se los van a depositar? Cuenta corriente. Muy bien, en la cuenta corriente. Por lo tanto, tendremos que debitar la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, cuenta por supuesto patrimonial del activo. Ahora bien, el problema va a ser el monto que recibe el ente. Les pregunto, ¿cuánto era el documento? ¿Qué valor tenía el documento? 224.000. 224.000, muy bien. ¿Cuánto falta desde la fecha que el ente hace el descuento del documento a la fecha de vencimiento de dicho documento? Un mes. Un mes. ¿Y cuánto cobra el banco de interés mensual en las operaciones de descuento? 7%. 7%, muy bien. Entonces, si ustedes le aplican a esos 224.000 pesos el 7%, ¿cuánto les da? 214.000. No, pero el 7% eso es lo que te queda, fíjate. Hace 224.000 por 7%. Exactamente, nos da 15.680 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto creen que nos depositará el banco? Exactamente, los 224.000 menos los 15.680 pesos de interés. O sea, el banco nos depositará 208.320 pesos. Y esta diferencia que les dije corresponden a los intereses que el ente paga por adelantado al banco, ¿sí? Ahora bien, dijimos que estamos registrando por qué tipo de sistema de cuentas. Patrimoniales. Y les pregunto, por el sistema de cuentas patrimoniales, ¿sí? ¿Por medio de qué cuenta reconocíamos, registrábamos la contingencia? ¿Una regularizadora? Una cuenta regularizadora que la vamos a llamar documentos a cobrar descontados, ¿sí? Por supuesto por los 224.000 pesos. ¿Por qué? Porque regulariza a la cuenta patrimonial documentos a cobrar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Llega fin de mes. ¿Y qué tenemos que hacer? Devengar, muy bien. ¿Pero qué vamos a tener que devengar? Por supuesto, tendremos que devengar los 8.000 correspondientes a los intereses del documento. Pero ahora, también que vamos a tener que devengar. ¿La regularizadora? No, acordate, la regularizadora no se devenga. Pagado con adelantado. Tendremos que devengar los intereses producidos en la operación de descuento, o sea, los intereses pagados por adelantado. Recordamos que en el devengamiento va a aparecer una cuenta de resultado y en este caso
Cuando devenguemos los intereses pagados por adelantado por una operación de descuento, registraremos un resultado negativo o positivo. Negativo. Negativo. Y los resultados negativos se constituyen en el debe o en el haber. El debe. Muy bien. Entonces, registraremos intereses cedidos. ¿Por qué monto? Y bueno, por los 15.680 pesos, porque fue solamente un mes. Y en contrapartida, lo que haremos es disminuir el saldo de la cuenta de intereses pagados por adelantado por esos 15.680 pesos, acreditando dicha cuenta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, el 1 del 12 se produce el vencimiento del documento. Por lo tanto, ¿qué desaparece? La contingencia. ¿Y cómo hacíamos para eliminar, y siempre entre comillas esto, la contingencia en el sistema de cuentas patrimoniales? ¿Qué teníamos que hacer? Saldábamos la cuenta documentos a cobrar descontados, la cuenta regularizadora, ¿y qué hacíamos? También saldábamos la cuenta patrimonial asociada a esa cuenta regularizadora, por lo tanto acreditaremos la cuenta documentos a cobrar por esos mismos 224.000 pesos. Ahora nos dice que el cliente que nos había entregado el documento abona el mismo en el Banco Nación, donde el ente había descontado el documento. Les hago una pregunta: ¿qué registro tiene que hacer el ente de esta operación? Ninguno. Exacto, ninguna. Es similar a la alternativa 1 que veíamos en el primer práctico en el caso A. ¿Sí? Consulta. ¿Quedó claro el tema o les complicó mucho? Sí, no, no es complejo, sí, no, creo que no. Bueno, vamos a hacer ahora, ¿les parece? Son y 17. ¿Les parece? Nos encontramos 8:30 nuevamente y vemos lo que falta de la previsión para deudores incobrables, tema muy importante. ¿Les parece hacer un cortecito para que tomen un café, un mate, lo que quieran y bueno, relajar un poco la cabeza? ¿Sí? Nos encontramos 8:30.
Hola, ¿cómo están? Volvemos para seguir con la última parte del práctico. Práctico, por supuesto, práctico 20, caso C, pero antes la contadora Carla González, bueno, la tutora, quiere hacer alguna anotación. Y nos costó todos el título, hay que reconocerlo, ¿no? De vez en cuando, Carla. Está muy bien. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Leo, no, les quería contar que mañana, Veremos a ver si están todos, ya, a ver si alguno no se conectó. Dale tranqui, Carla. mañana a las 17, todos los tutores que somos actuales, vamos a hacer un repaso para el recuperatorio a las 5 de la tarde. Todavía no tenemos el ID, de la facu, así que ni bien lo tenga, lo mando al grupo de tutorías. Nada, vamos a hacer un parcial que se hizo presencial en años anteriores y vamos a ver, bueno, contenido recuperatorio y despejar las dudas que tengan. Así que bueno, recomiendo que se... Esto último no se te escuchó, Carla. No, que recomiendo que se conecten, que es un ratito nada más. Bueno, buenísimo. O sea, acuérdense, mañana a partir de las 5, 17 horas, aquellos que rindan recuperatorio van a tener una tutoría especial, ¿sí? Específica, para que van a tratar un parcial viejo, ¿sí? Para que les va a ayudar mucho para poder resolver el recuperatorio del día sábado, ¿sí? Día sábado, acuérdense, a las 8 de la mañana abre el cuestionario y cierra a 9:20, ¿sí? Profe, Magdalena, sí. una consulta. Si no vamos a recuperatorio, igual se puede presenciar para repasar y... Sí, por supuesto, sí. Sí, 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 es sí, por más, supuesto. cuanto más gente vaya, mejor para repasar algunos temas que capaz que les quedaron un poquito, Ahí medio flojo. sí, no del Sí, todo, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, gracias. conéctense y además, nada, para que vean también lo que es un parcial presencial, que es muy diferente al virtual que están teniendo estos años. Con lo que se van a encontrar también cuando vuelvan a la presencialidad por completo, que no es mucho. Así que los espero, conéctense. Perdón. Sí, está bueno lo que dice Carla, que también le va a servir porque si se da todo bien con la situación sanitaria y no viene ningún virus nuevo, supuestamente el segundo cuatrimestre sería totalmente presencial, ¿no? Para ellos, Carla. Y bueno, Por lo que se está hablando, sí, esperemos. veremos, ¿no? Si no pasa nada con ninguna enfermedad o virus. Pero bueno, está bueno que empiecen a ver algunas cuestiones para que se vayan preparando a la presencialidad para las materias del semestre que viene. Bueno, seguimos con el último caso que nos quedaba por resolver del rubro créditos, cuentas a cobrar, que eran los relacionados a las previsiones. Caso C del práctico. Bueno, fíjense, este caso
nos pide que registremos en el libro diario general, indicando la naturaleza de las cuentas utilizadas, como siempre hacemos, ¿no? De la empresa La Linda Sociedad Anónima, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de ejercicio es al 31 de diciembre del 18. Además, nos dan los saldos del rubro al cierre de ejercicio anterior, o sea, aquellos que coinciden con el inicio del ejercicio actual. Y nos dice, al 31 de diciembre del 17, el ente tenía deudores por ventas por 20.000 pesos, tenía deudores morosos por 6.000, deudores en gestión judicial por 2.000 y tenía la cuenta previsión para deudores incobrables por 630 pesos. Ahora bien, empezamos con los registros y la primera operación que se produce es el 20 de febrero, donde el cliente Jorge Borges, que está incluido en el saldo deudores por ventas, que debía abonar en esa fecha 3.000 pesos, se ha atrasado en el pago, por lo que el ente decide tratarlo como un deudor moroso a partir de la misma. Por lo tanto, ¿qué cuenta creen ustedes que tendríamos que debitar en este asiento? Exactamente, deudores morosos, cuenta patrimonial del activo, integrante del rubro créditos. ¿Y por qué monto? Por los 3.000 pesos. Y en contrapartida, este cliente, ¿cómo estaba registrado? ¿Por medio de qué cuenta? Deudores por venta. Por lo tanto, ¿ustedes qué creen? ¿Qué cuenta tendremos que acreditar? Exactamente, la cuenta deudores por venta por 3.000 pesos. Ahora llega el 31 de marzo y nos dice que el cliente Carlos Pérez, que también estaba incluido en el saldo de deudores por venta, abona con cheque número 345 del Banco Nación 2.000 pesos. Por lo tanto, ¿qué ingresa al patrimonio del ente? Un cheque, muy bien, lo registramos con la cuenta caja porque montó 2.000 pesos. Y en contrapartida, ¿qué cuenta tendremos que disminuir? Deudores por venta, cuenta patrimonial del activo, muy bien, por esos 2.000 pesos. La operación número 3 del 10 de octubre del 18 nos dice que luego de agotar todas las instancias de cobro, se le inician acciones judiciales al cliente Jorge Borges. ¿Se acuerdan quién era ese cliente? Era el que habíamos convertido en moroso en la operación de febrero. Por lo tanto, si ahora el ente considera que, no considera, sino le inicia acciones judiciales, ¿qué cuenta tendrían que registrar, evitar, para mostrar en el libro diario esta situación? Muy bien, deudores en gestión judicial por 3.000 pesos y en contrapartida, ¿qué cuenta tendrán que disminuir? Los deudores morosos también por el mismo monto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? No hay, hasta ahí en los registros creo que no hay mayor complejidad, ¿sí? Porque solamente son algún tipo de cambio de situación. Ahora bien, llegamos a cierre de ejercicio y lo que hace el ente es el registro de las previsiones. Bueno, ¿qué hace el ente al cierre de ejercicio? Bueno, llega a cierre de ejercicio y analiza a los deudores que tiene. A partir de ese análisis, lo que hace es determinar si va a existir cierta incertidumbre respecto del cobro de esos créditos, ¿sí? O sea, dice, bueno, mira, tengo estos créditos, no sé si los voy a poder cobrar. Y determino
la incertidumbre que puede existir. Esa presunta incobrabilidad que tiene el ente, ¿sí?, de esos créditos, la vamos a registrar mediante una cuenta regularizadora, ¿sí?, del activo, cuenta PASA, que la vamos a llamar previsión para deudores incobrables. ¿Sí? Esta cuenta, por supuesto, como es una cuenta regularizadora, va a tener saldo acreedor, va a regularizar, ajustar al saldo del rubro créditos, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a utilizar? La utilizaremos en el ejercicio siguiente cuando se produzca alguna incobrabilidad. Esa cuenta se utiliza, y vamos a ver, contra una cuenta de resultado negativo que la llamaremos deudores incobrables. Y vuelvo a repetir, cuenta de resultado negativo, ¿sí? Deudores incobrables, cuenta de resultado negativo. ¿Y para qué se registra esta previsión? Primero, para no mostrar en exceso un activo, ¿sí? En este caso, aquellos activos que forman parte del rubro crédito. Y segundo, para castigar específicamente con un resultado negativo aquellos ejercicios, ¿sí?, aquellos ejercicios donde se originó el crédito que el ente considera que puede llegar a ser incobrable, y no castigar al ejercicio en el que se produjo la incobrabilidad. Carla está mirando como diciendo, ¿para qué pongo en palabras más fáciles para que entiendan los chicos todo el lío de cosas que dijiste? Carla, por favor. Tenés el micrófono, ahí está. No, para nada. Antes de hacer este asiento se hace un estudio de quiénes son los posibles deudores incobrables, y en base a esto, a eso, digamos, es que se calcula el resultado de este negativo y se castiga al ejercicio donde se crearon esos deudores incobrables. Por eso no trasladamos el activo de un ejercicio a otro, ¿sí? Porque hay que recordar que la contabilidad lo que hace es tratar de reflejar la realidad lo más posible. Bien. Y como hay algún hecho que revela que ese activo no va a ser cobrado, es por eso que se hace este asiento de ajuste. Nada, eso. Creo que lo terminé complicando más yo. No, bárbaro, Carla. Sí. Es un tema este que se evalúa bastante y alguna pregunta en el segundo parcial va a haber respecto al mismo, ¿sí? Es más, yo creo que en la segunda parte de la materia verán que cada rubro va a tener alguna pregunta en el parcial. Y vieron cuando les decíamos todos los docentes, traten de esta segunda parte llevarla más al día que la primera, porque pasamos semana a semana de un tema a otro como si nada, ¿sí? Y son temas capaz un poquito más complejos, ni hablar en la semana que viene que vamos a ver inventario y la otra semana que vamos a ver bienes de uso, que son más complejos que los rubros que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, lo que les pedimos, les recomendamos que traten de ir con la lectura llevándola un poco al día, porque después se vienen 3 semanas a fin de junio, principio de julio, donde tienen los parciales y le empiezan a dar atención solamente a alguna materia en particular, ¿sí? Y dejan conta para lo último, y es bastante complejo esta segunda parte, ¿sí? Igualmente, sí. Para esta segunda parte, ¿qué bibliografía recomendás?
Yo soy siempre de la idea de Forley Newton, pero bueno, la bibliografía generalmente es la que les recomienda Marcela, ¿sí? No sé qué libro les ha recomendado ella, pero bueno, Siempre. sí, yo lo que les puedo mandar si quieren es con la edición 4 que creo que es la que el centro de estudiantes les facilita, digital. Les puedo mandar discriminado por punto del programa de la unidad 5, que es cada uno de los rubros, qué capítulo y qué páginas corresponden a cada rubro, si les parece. Genial, profe. Sí, sí, eso ¿Sí? ocupa un montón. Sí, sí, se los armo. Eh, Te lo mando también a vos, a Carla, por si querés comunicarlo mediante el grupo de WhatsApp que tenés para el tema de tutores, ¿sí? Bueno, aguárdenme. Ahí vuelve Leo, chicos. Está reiniciando la máquina. Ahí estás, Leo. El tema del corte, seguimos con lo nuestro. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Carla, hasta acá. No, perfecto. Bueno, y después vos si tenés alguna bibliografía particular que creas conveniente, compartíselas también, ¿sí? Dale. Igual sé que estás haciendo varios material de ayuda para los que presencian la tutoría. Está muy bueno eso. Bueno, llegamos, como les dije hoy, a cierre de ejercicio y
tenemos que hacer el cálculo, la estimación de la previsión. ¿Qué nos dice el práctico? Y bueno, que el ente, en el caso, para este caso, para calcular la previsión correspondiente, estima que sobre el 70% de los créditos de dudosa cobrabilidad va a ser la incobrabilidad del ejercicio siguiente, ¿sí? O sea, esa dudosa cobrabilidad entiende que son aquellos deudores en gestión judicial. Entonces, para el cálculo de la previsión nosotros tendremos que analizar a cuánto asciende el saldo de deudores en gestión judicial a cierre de ejercicio. Y bueno, para eso tendremos que ver el mayor. En este caso no lo tenemos cuánto es a cierre de ejercicio anterior, que los deudores en gestión judicial ascendían a 2.000. Durante este ejercicio, fíjense en la operación de octubre, esos deudores en gestión judicial aumentaron en 3.000 pesos más. Por lo tanto, la totalidad del saldo a cierre de ejercicio de la cuenta deudores en gestión judicial es de 5.000. Si eso le aplicamos el 70%, obtenemos un valor de 3.500 pesos, que eso es lo que el ente estima de incobrabilidades que se producirán durante el ejercicio siguiente, ¿sí? Respecto a las operaciones realizadas en este ejercicio. Por supuesto, no siempre el cálculo de la previsión tiene que ser sobre los deudores incobrables. Eso lo determinará el ente con ciertas cuestiones que analizará según la experiencia que tenga, la actividad y el contexto en el cual desarrolla actividades, ¿sí? Y operaciones. Ahora bien, tenemos dos opciones respecto al saldo de la previsión del ejercicio anterior, ¿sí? Una es ajustar dicho saldo y en forma posterior hacer el registro de la previsión del ejercicio, o la otra opción es utilizar el saldo y calcular, registrar la previsión de este ejercicio por la diferencia, ¿sí? Si el ente opta, en este caso, por la primera opción, es que en forma previa al registro de la previsión del ejercicio, ajustar el saldo que ha quedado de la previsión del ejercicio anterior, lo que tiene que hacer es debitar la cuenta regularizadora, previsión para deudores incobrables, y les pregunto, ¿por qué monto? ¿Cómo? No, fíjate, estamos ajustando el saldo de la que nos quedó de previsión del ejercicio anterior. 630, ¿sí? 5.000. No, 630. Estoy diciendo, en el ejercicio 17 había calculado una previsión de 630 pesos. Durante el ejercicio 18 no la usé. Entonces digo, primero dejo en cero el saldo de esa previsión y luego calculo la de este año. ¿Sí? Para disminuir el saldo de la previsión, como es una cuenta regularizadora de activo que tiene saldo acreedor, la tengo que debitar dicha cuenta, ¿sí? Fíjense, debito la cuenta previsión para deudores incobrables. Ahora, en contrapartida, tengo que utilizar o la cuenta sobrante de previsión o la cuenta área, ¿sí? La cuenta área es una cuenta de patrimonio neto que la sigla lo dice, son ajustes de resultados de cuentas de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Por supuesto, dependerá de si utilizamos un resultado positivo o la cuenta área según a qué se deba, ¿sí? Este ajuste, ¿sí? Esto se los dejo para la lectura porque seguramente Marcela se le enunció y demás las causas, no quiero volver a repetir,
¿sí? Para no seguir la misma línea en cuando se utiliza el sobrante de previsión o cuando se utiliza la cuenta área, ¿sí? Una vez que está ajustado el saldo de la previsión del ejercicio anterior, lo que tenemos que hacer es registrar la previsión del ejercicio actual. Y recuerdan, hoy les dije, ¿para qué se utiliza la previsión? Para castigar al ejercicio con las incobrabilidades que provienen de créditos que se originaron en el mismo. ¿Y cómo castigo al ejercicio? Bueno, con una cuenta de resultado negativo llamada como deudores incobrables. Recuerden, y les vuelvo a repetir, la cuenta de deudores incobrables es resultado negativo, no es cuenta patrimonial del activo y no forma parte del rubro créditos. Error muy común en los parciales, ¿sí? Y en contrapartida, por supuesto, le doy origen a la previsión para deudores incobrables de este ejercicio, cuenta regularizadora de activo, que va a regularizar la totalidad del rubro créditos y por supuesto va a formar parte de dicho rubro, ¿sí? En este caso por 3.500 pesos. La otra opción era utilizar el saldo que tenía la cuenta previsión de deudores incobrables. ¿Y cuánto era el saldo por la cual venía del ejercicio anterior? 630 pesos. Por lo tanto, este ejercicio haré el mismo asiento, pero en cambio de 3.500 lo haré por 3.500 menos el saldo del ejercicio anterior, que serían 630. Por lo tanto, la previsión correspondiente a este ejercicio será de 2.870. Si ustedes hacen el mayor de la cuenta previsión de deudores incobrables, por ambas alternativas, el saldo de esa cuenta va a ser el mismo, será 3.500 pesos. Lo que va a ser diferente va a ser el monto correspondiente al resultado negativo, ¿sí? ¿Entienden eso? Lorena, te veo con una cara como diciendo no entendí nada. Carla, no sé si querés aclarar un poco el panorama. ¿Sí? Más que nada, fíjense esto lo que les quiero decir. El saldo de la cuenta va a ser el mismo. Si ustedes van al saldo del mayor de la cuenta previsión de deudores incobrables, van a tener 3.500 pesos. Pero en la primera opción, que es ajustar el saldo del ejercicio anterior, fíjense, tendremos un resultado negativo mayor que en el segundo caso que utilizamos el saldo de la previsión para el cálculo del nuevo ejercicio, ¿sí? Y si vamos al saldo del rubro en los dos ejercicios, vemos que al 31 de diciembre del 17, y esto surge del práctico, tendremos deudores por ventas por 20.000, deudores morosos por 6.000, deudores en gestión judicial por 2.000 y la cuenta previsión para deudores incobrables por 630, pero fíjense como siendo regularizadora está ajustando al saldo del rubro, o sea, está disminuyendo el monto total de dicho rubro, nos da un total de 27.370 pesos. Ahora, el 31 del 12 del 18, cierre de ejercicio actual, vamos a tener deudores por ventas por 15.000. ¿Y esto a qué se debe? Y bueno, tenía 20.000 pesos, en la primera operación lo disminuí en 3.000 y luego cobré un crédito, por lo tanto lo disminuí en 2.000 más, eso nos da un saldo de 15.000. Tendré deudores morosos por los 6.000. ¿Por qué? Porque partí de 6.000 pesos del saldo de deudores morosos, los aumenté en 3.000 en la operación de febrero, pero los disminuí nuevamente en 3.000 en la operación de octubre. Por lo tanto, quedó nuevamente en 6.000 pesos el saldo de dicha cuenta. Ahora, los deudores en gestión judicial
pasaron de 2.000 a 5.000 por el aumento, ¿sí?, de la dudosa cobrabilidad que estimamos para el señor Jorge Borges en la última operación de octubre, ¿sí? Y por supuesto tendremos que disminuir el saldo del rubro con el saldo de la cuenta previsión para deudores incobrables, que en este caso dijimos era 3.500, ya sea por una opción o por otra. Por lo tanto, el rubro créditos ascenderá a 22.500 pesos a cierre del ejercicio 18. ¿Quedaron con alguna duda con este tema de previsión? Sé que es un poquito más complejo que los otros, pero entienden cómo se calculan y sobre todo no se olviden la naturaleza de las cuentas utilizadas cuando hago el registro de la previsión, ¿sí? ¿Todos entendieron o más o menos? Por mi parte, sí, más o menos, profe. Sofía o Magdalena fue que habló. Sí, Magdalena. Ah, Magdalena, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Magdalena? ¿Qué te quedó no del todo claro? Ya desde el 630 ahí no entendí, pero bueno, quizás soy la única y tengo que estudiar. Pero vamos a repetirlo, no hay problema eso, escúchenme, para eso estamos acá. Partimos de la base, volvemos, llegamos a cierre de ejercicio y tenemos el ente lo que hace, estima la incobrabilidad que pueden llegar a tener los créditos que se originaron en dicho ejercicio. ¿Qué es estimar? Es decir, mirá, creo que de todos estos créditos que se fueron produciendo durante el 18, este monto no lo voy a cobrar. ¿Tengo la certeza? No. Por eso estimo. Y estimo mediante una cuenta regularizadora, ¿sí? Estimo y después registro mediante una cuenta regularizadora. ¿Y para qué se hace? Para castigar con un resultado negativo al ejercicio correspondiente al que originó esos créditos que el ente cree que van a ser incobrables. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, en el 18 se han producido un montón de operaciones de créditos y recién en el 19 vamos a saber, por ejemplo, si se cobran o no. Si yo no hago esa previsión, castigaré con un resultado negativo total al 19, cuando no hubiese correspondido, ¿sí? Entonces, al momento de calcular la previsión, deberemos ver qué cuestiones entiende el ente para estimar dicho valor. En este caso, el práctico nos dice, miren, este ente utiliza el saldo de los deudores en gestión judicial, que en este caso asciende a 5.000 pesos, el 70% de esos deudores en gestión judicial, el ente cree que van a ser incobrables. Perfecto, entonces nosotros sabemos que la previsión que va a calcular el ente va a ser de 3.500 pesos. ¿Estamos hasta ahí, Magdalena? Sí, perfecto. Bárbaro. Ahora, cuando hago el asiento de previsión, lo que hago es reconocer un resultado negativo, que lo llamaremos deudores incobrables, y damos de alta esta previsión. La previsión es una cuenta regularizadora que ajusta al rubro crédito, ¿sí? Una cuenta pasa patrimonial del activo del saldo acreedor. Según las estimaciones, tiene que ser 3.500 pesos. Ahora bien, tengo dos opciones. O ajustar el saldo de la previsión, ¿sí?, no utilizada, o no ajustarlo y utilizarlo para el cálculo de la nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vemos, antes de registrar la previsión,
que el saldo de la misma ascendía a 630. Y esto de donde surge del práctico, nos dice, al 31 de diciembre del 17, el saldo de la previsión es 630 pesos. Como el ente decide ajustarla previamente al nuevo registro, lo que hacemos es saldarla. ¿Y cómo hago para saldar esa cuenta? Debito la cuenta previsión para deudores incobrables por los 630 pesos que tiene. Ahora, en contrapartida, o utilizo una cuenta de resultado positivo o una cuenta llamada ajuste de resultados de ejercicios anteriores, y esto lo han visto con Marcela, el por qué se utiliza una u otra, ¿sí? De acuerdo a si errores en estimaciones o si directamente cambia el método de cálculo, ¿sí? Ahora bien, una vez ajustado el saldo de la previsión, paso a registrar y calcular la previsión actual. Y como les dije hoy, era 3.500, por lo tanto, haré el débito de la cuenta de deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, y acreditaré la cuenta previsión para deudores incobrables, cuenta patrimonial activo del saldo acreedor. Otra de las opciones, en cambio de ajustar el saldo de la cuenta previsión que venimos arrastrando, lo dejamos y el cálculo de la nueva previsión lo hacemos en función del mismo. O sea, yo sé que tiene que ser 3.500 pesos el saldo de la previsión por el cálculo, pero como ya tenía 630, directamente lo hago por la diferencia, ¿sí? Los 3.500 menos los 630, entonces registro por 2.870. Si yo hago el mayor de la previsión por ambos métodos, voy a llegar al mismo saldo, 3.500 pesos. Pero en el primero, el resultado negativo registrado será mayor que en el segundo, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos, Magdalena? No, esta vez sí. Es como que me habían quedado datos sueltos y bueno, y ahora hice la seguidilla. Muchas gracias. Igual cualquier cosa, van, leen la teoría, revisan el práctico, van a la tutoría y la clase que viene nos preguntan también, ¿sí? Si quedó alguna duda. Recuerden, bueno, esto se lo subo en un ratito, lo paso a PDF y se lo subo al campus, la solución. Aquellos que tienen que rendir, acuérdense el sábado a las 8 de la mañana. Importante lo que dijeron hoy, que mañana tienen una tutoría extraordinaria con todos los tutores virtuales a las 5 de la tarde. Y como les dijo Carla, están invitados aquellos que tengan que rendir el recuperatorio, pero también están invitados aquellos que quieran participar y reforzar los temas que hemos abordado en la primera parte de la materia, ¿sí? Está bueno para hacer un repaso, para tenerlo en cuenta, para resolver tanto el trabajo integral como aquellos que rindan el final de la materia. No sé, Carla, si querés agregar alguna cuestión más. No, solo eso, Leo, que se conecten y que vamos a volver a ver primeras registraciones, delegado, todas esas cuestiones que a lo mejor hacen que si no están del todo claras, después el resto, tipo bola de nieve, Sí. se va complicando cada vez más, ¿sí? Buenísimo. En los parciales tienen las opciones, al ser choice, tienen las opciones, entonces quieras o no uno, más allá de sus conocimientos, también aplica el descarte, y lo que vamos a ver mañana no, es un parcial presencial. Otra forma de... Bueno, buenísimo, Carla. Recomendable participar de la tutoría de mañana, ¿sí? Y bueno, les recordamos, traten de ir con la lectura al día,
más que nunca participen de las tutorías porque les va a servir de mucho para esta segunda parte. Recuerden las tutorías con Carla los lunes a las 5 de la tarde. Aquellos que no están en el grupo de WhatsApp, incorpórense que Carla también les va dando información constante y novedades. Y bueno, acuérdense mañana también el tema del test de lectura de este rubro, el rubro créditos, que va a estar abierto de 7 a 22 horas, 5 de la tarde tienen la tutoría y aquellos que rinden, sábado a las 8 de la mañana, el recuperatorio. Bueno, muchas gracias por la atención que han tenido hoy con estos prácticos y esta clase. Y bueno, buen fin de semana y nos vemos en principio el jueves que viene. Gracias, Carla, por estar en la clase también. Nos vemos, buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, profes. Hasta luego. Hasta luego.